Bueno, pues vamos a continuar con este tema de la adolescencia y pues vamos a hablar sobre el desarrollo físico. Vamos a tratar de recordar lo que seguramente muchos de ustedes han aprendido a lo largo de su estudio, desde de la etapa primaria, secundaria, respecto a los cambios que se viven durante el desarrollo físico en la adolescencia. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar el término de pubertad y el término de adolescencia. El término de pubertad generalmente está referido a los cambios físicos que experimentan o que se experimentan durante esta edad de la vida. Estamos para tratar de ubicar, porque es importante ubicar pues más o menos las edades, al menos en nuestra cultura actual y en la cultura occidentalizada como la nuestra. Estamos hablando del periodo de pubertad más o menos entre los 9 hasta los 17 años. ¿Y por qué es tan largo este periodo de pubertad? Bueno, porque eh, hay una gran diferencia o grandes diferencias individuales que podemos constatar solamente echando un vistazo en las escuelas secundarias y preparatorias del desarrollo de los adolescentes, hablando a nivel físico, ¿no? Las niñas generalmente empiezan a percibir transformaciones de su cuerpo aproximadamente los primeros cambios en los 9 años, ¿no? Hay niñas, sí, hay niñas que desde los 8 años, pero bueno, lo más común y en un promedio pues empiezan a partir de los 9 años, es decir, cuarto de primaria. En el caso de las niñas, muchas veces empiezan a experimentar la transformación de los senos, ¿no? Empieza a haber un pequeño desarrollo, es cuando muchas niñas empiezan a usar lo que se llama corpiño, ¿no? Porque se empiezan a desarrollar las mamas de los senos. Entonces, generalmente se empieza por ese cambio o esa transformación en la pubertad físico y en la aparición del vello púbico, ¿no? Son como los dos primeros cambios generalmente en las niñas. Y más o menos este desarrollo empieza a los 9 años en varias de ellas, algunas a los 10, a los 11, otras incluso pueden empezar hasta los 12 años a percibir algún inicio de transformación del cambio físico. En el caso de los varones, esto generalmente por lo menos hay una diferencia de un año, ¿no? Muchos varones empiezan a percibir algunos de los primeros cambios a partir de los 10 años u 11. Les cambia el humor en el sentido de la sudoración, ¿sí? En el caso de los varones, ¿no? Es decir, empiezan a sudar apestosito, ¿no? A sudar hormona. Y es cuando tienen que empezar a utilizar eh, el, el desodorante, ¿no? Igual los varones muchas veces empiezan con aparición de vello púbico y pues algún sueño húmedo, ¿no? Y esto pues generalmente les ocurre a muchos varones cuando están en quinto o sexto de primaria. Entonces, pero igual hay unos que no, que hasta la secundaria empiezan a percibir algún cambio, ¿no? Hasta los 12 o 13 años. Es relativo, tiene que ver un poco con la herencia genética. Es importante esta parte de que el inicio de los cambios físicos muchas veces está relacionado con sus propios padres, ¿no? Cuando iniciaron sus propios padres su pubertad, muchas veces pues más o menos por el mismo tiempo los hijos experimentarán sus transformaciones. Entonces, bueno, es importante, como decía yo, ubicar que la pubertad se refiere a los cambios físicos, ¿sí? Y la adolescencia está abarcando los cambios emocionales o socioemocionales. Es una diferenciación importante porque de esta manera podemos entender por qué, si bien se termina la transformación física, es decir, concluye la pubertad, la adolescencia continúa, ¿no? Y la adolescencia, el periodo de adolescencia, hay autores que lo ubican pues al menos hasta que terminamos los años universitarios, 21 años más o menos, ¿no? De hecho no es ajeno porque en varios países se considera la mayoría de edad a partir de los 21 años. En el caso de nuestro país
Sabemos que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años y entonces ya la persona es considerada adulta. En ese sentido, al menos desde la legalidad, pues la adolescencia concluiría justamente a los 18 años, ¿no? Y entonces ya sería pasar a la edad adulta. Pero bueno, las condiciones sociales nos llevan a pensar que la adolescencia se extiende hasta la edad de los años universitarios. ¿Y qué es lo que nos podría servir como brújula o indicador para considerar cuando una persona deja de ser adolescente? Yo generalmente, y más por el tipo de sociedad en el que vivimos, podría considerar 3 elementos fundamentales para poder discernir, ¿no? Cuando en nuestra cultura se entra la adultez. Independencia económica, independencia física, independencia emocional. Son 3 elementos que nos permitirían poder decir, ya es adulto, ya tiene un lugar propio donde vivir, se mantiene solo, o sea, tiene esta independencia económica y emocional. A lo mejor me pongo muy exigente y podemos tener gran cantidad de gente en edad adulta, a nivel físico, que no cumpla estos elementos. Por eso también hay autores como Peter Bloss que hablan, bueno, él y otros muchos más, que hablan del fenómeno actual que es la posadolescencia. Y la posadolescencia entonces es infinita, porque mientras una persona no tenga estos 3 características de independencia, sigue teniendo dependencia de sus padres. Y al tener dependencia de sus padres todavía no se puede considerar un adulto, ¿no? Entonces, es relativo, pues, ¿no? Esta cuestión de la adultez y de la adolescencia, ¿no? ¿Cuándo se alcanza finalmente la adultez? ¿Cuándo se deja de ser adolescente en culturas como la nuestra? Pero bueno, en este sentido podríamos pensar entonces que la pubertad sí tiene principio y fin, porque los cambios físicos tienen un momento en que principia para cada persona y un momento en que concluye. El desarrollo físico sí es finito en este sentido en cuanto a la transformación de la pubertad, ¿no? Y en donde se alcanzan los caracteres sexuales secundarios y pues ya todo se va tomando pues la forma del cuerpo adulto. Aunque claro, vamos a ver en las otras etapas de la vida pues también como este cuerpo nunca es estático, ¿no? Siempre sigue sufriendo transformaciones. Pero bueno, ahorita está sufriendo la transformación para el florecimiento del ser, ¿no? Del ser adulto, de ese cuerpo infantil que se transforma en un cuerpo adulto. Entonces, bueno, en cuanto a los cambios físicos en las mujeres durante la pubertad, es de gran relevancia el término que conocemos como menarquia. La menarquia es la primera menstruación de la mujer, ¿sí? Y aquí algo que muchas veces no se sabe, no se conoce, no nos enseñan, es que en esta cuestión de la primera aparición o las primeras menstruaciones de las mujeres, no siempre hay ovulación, ¿sí? Hay chicas que durante los 2 primeros años en que presentan la menstruación no hay ovulación. Y hay otras que desde la menarquia, es decir, desde la aparición de la primera menstruación, hay ovulación. Y por lo tanto, obviamente, la posibilidad de un embarazo. Entonces, esto es un punto pues a considerar, ¿no? Ninguna chica puede saber si en su si en su menstruación está teniendo ovulación o no. Pero solamente es un dato curioso. Ahora, la edad de la menarquia es muy variable. En un país como el nuestro, que tenemos una gran diversidad de climas, zonas más cálidas, zonas más frías, zonas más templadas, el clima es un factor que de alguna manera influye o puede tener cierta influencia en esta cuestión de la pubertad. Generalmente las personas que se desarrollan en climas más calurosos tienden a tener un desarrollo más precoz o la pubertad aparece más tempranamente, más allá de las cuestiones también genéticas que ya habíamos mencionado. Entonces, la aparición de la menarquia en la mujer pues es muy relativa. Generalmente las chicas, en un promedio al menos en nuestro país, presentan su primera menstruación entre los 11 y 15 años, ¿no? En ese lapso de tiempo y es de una forma pues normal, ¿no? O sea, se puede considerar que es lo normal, ¿no? O sea, dentro de la media.
Y bueno, decíamos en el caso de los varones, pues es lo que generalmente tienen igual su primeras eyaculaciones, igual en ese periodo, entre los 11 y 15 años aproximadamente. Eh, bueno, ¿qué es lo que genera los cambios físicos que nosotros observamos en los adolescentes? Pues obviamente tiene que ver con todo el proceso hormonal, ¿no? La principal glándula que se encarga de echar a andar este proceso de desarrollo, pues es la glándula pituitaria, que manda una señal a las gónadas. En el caso de los varones serán los testículos, en el caso de las mujeres los ovarios, pues para que empiecen a madurar, en el caso de las mujeres, pues un óvulo, y en el caso de los varones, pues la formación del esperma. Eh, y bueno, de ahí pues una gran variedad de hormonas, ¿no? Que se encargan para pues también el desarrollo de los huesos, para todo el desarrollo de lo que llamamos los caracteres secundarios, el crecimiento del pecho, el ensanchamiento de caderas para el caso de las mujeres, en el caso de los varones pues la aparición del vello facial, ¿no? El bigote, la barba, bueno, también en las mujeres pues el vello púbico igual que los varones, las axilas, eh, en el caso de los varones, pues también muy significativo el cambio de voz, ¿no? Que se les engrosa y a nosotras también nos cambia la voz, no como a los varones, claro, ¿no? Sino se nos dulcifica, ¿no? También, bueno, está pues obviamente el desarrollo de la estatura, que generalmente pues también es mucho más temprano en las mujeres. Las niñas empiezan a darle el estirón, ¿no? Todavía en los años de la primaria, quinto, sexto de primaria, primero de secundaria. En el caso de los varones, la media pues va a estar en segundo de secundaria, tercero de secundaria, y unos hasta la preparatoria estarán dando ese estirón, ¿no? Y van a alcanzar pues una mayor talla generalmente los varones que las mujeres. Obviamente pues aquí también dependen los factores de la familia, ¿no? La herencia, si un varón proviene de una familia con estatura baja, pues muy difícilmente va a alcanzar estaturas mayores, ¿no? Si una mujer viene de una familia donde son muy altos, pues va a ser una chica que va a alcanzar obviamente una buena estatura, ¿no? Entonces, bueno, esto generalmente es lo que cuando hablamos de los cambios y transformaciones físicas que yo les decía vienen viendo desde la primaria, desde la secundaria, es lo que nos enseñan en la escuela. Pero hay otros temas relacionados con la adolescencia y este desarrollo físico y transformación que muchas veces no hablamos y que podría ser bastante interesante abordar. Uno tiene que ver con la imagen corporal, ¿no? ¿Cómo viven los adolescentes sus propios cambios y transformaciones en cuanto a su imagen corporal? ¿Cómo se ven a sí mismos? Y bueno, hay estudios que han analizado esta parte de vivirlo de los adolescentes, ¿no? Generalmente la imagen corporal tiene que ver o está muy supeditada a qué tan temprano o la edad en que se empiezan a experimentar, ¿no? Los cambios y la transformación o qué tan tardío se presentan estos. Generalmente tanto para hombres como mujeres el desarrollo temprano de los caracteres sexuales secundarios es visto como algo favorable, ¿no? O sea, como que en nuestra cultura mexicana al menos generalmente estamos atravesados por esta cuestión de querer crecer, ¿no? No es una afirmación categórica de que todos los niños y niñas lo vivan de esa forma y quienes no quieren crecer también, ¿no? Y empiezan a vivir los cambios con mucho rechazo, ¿no? No quieren desarrollarse, quieren seguir siendo niños o quieren seguir siendo niñas. Pero bueno, generalmente sí tenemos un ímpetu como humanos a querernos desarrollar y crecer. Entonces, los chicos y chicas que se desarrollan prontamente, si hay una buena acepción a la masculinidad y a la feminidad, estos cambios son vistos a bien y tienen una buena percepción de sí mismos. Los chicos que tardan más en desarrollarse, muchas veces su imagen corporal pues sí está un poco desvalorizada. Y pensemos, por ejemplo, un jovencito que está en la secundaria, segundo de secundaria, tercero, y que no ha desarrollado estatura, que sigue presentando una estatura infantil o casi infantil. A comparación de sus compañeros que están grandes, que ya se desarrollaron, que ya dieron el estirón, pues obviamente el chico se va a sentir en desventaja,
¿no? No desarrolla musculatura, no desarrolla estas características viriles que generalmente son muy apreciadas en el entorno de los varones. Entonces su imagen corporal a veces sí puede verse afectada y obviamente afectar su autoestima como disminuido, ¿no? Y en las niñas tiene que ver, yo decía hace un momento, un poco con la aceptación de su propia feminidad. Hay chicas que pueden desarrollarse prontamente, desarrollar los senos y sentirse muy avergonzadas, ¿no? Presentar la menstruación y sentirse muy avergonzadas y tratarlo de esconder, ¿no? Y andan jorobadas y se ponen sudaderas guangas y no quieren que nadie vea, note que están cambiando. Pero esto muchas veces tiene que ver con, pues sí, con esta propia autoestima, ¿no? Y cómo van conceptualizando su propio sentido de ser mujer, ¿no? Y de la feminidad. Entonces, o bueno, también los contextos a los que están expuestas, porque realmente y lamentablemente hay muchos contextos en que ser mujer y tomar las características femeninas se convierte en un riesgo real para la jovencita de ser abusada sexualmente, de ser violada, ¿no? Entonces, pues puede ser que estos cambios se vivan con mucha ansiedad, con mucho temor, y no podemos obviar ese tipo de contextos de nuestro país que quisiera yo decir algo distinto, pero al menos en nuestro país son bastante frecuentes, ¿no? Una vez que las jovencitas empiezan a tomar la forma femenina, pues empiezan a ser acosadas sexualmente por profesores, por vecinos, por tíos, o sea, por muchas personas que están cercanas a su entorno. Y entonces esto también puede ser un factor de que esta imagen que tengan de sí mismas y de su cuerpo no se ha tomado de la mejor manera, ¿no? Entonces es importante al menos mencionarlo y considerarlo y reflexionarlo, ¿no? Para los varones no viven tanto este tipo de vulnerabilidad. No digo que no esté presente, seguramente en algunos espacios por supuesto que lo está, pero es incomparable en relación con lo que estamos expuestas las mujeres, ¿no? Bueno, un elemento maravilloso, obviamente, de la adolescencia, pues es este despertar sexual, ¿no? Esta transformación, estas primeras experiencias que van viviendo las jóvenes y los jóvenes. Ciertamente esto claro que también a veces los puede poner en riesgo pues de contraer una enfermedad o de un embarazo no deseado. La precocidad en la sexualidad es también podría considerarse un factor de riesgo. ¿Y qué me refiero con la precocidad en el inicio de sobre todo de las relaciones sexuales, ¿no? O coitogenitales propiamente, es a lo que me estoy refiriendo. O sea, está bien que los adolescentes experimenten con su sexualidad. Podría ser una pregunta y yo puedo decir, sí, consigo mismos, ¿no? O sea, primero tendrían que conocer bien su cuerpo, conocerse bien en sus sensaciones, en ir gozando y disfrutando su propio desarrollo. En ese sentido y en esa exploración, claro que está bien. O sea, tampoco podemos reprimirle, si no es sano, reprimir la sexualidad en los jóvenes. ¿Qué es lo mejor? Pues claro, que atrasar lo más posible el inicio de las relaciones coitogenitales. Un chico, una chica en edad secundaria no es lo ideal que inicie en esta exploración con un otro, con una otra, ¿no? Lo ideal sería que conociera primero de sí mismo, de sí misma, conozca su cuerpo, sus sensaciones, sus formas de sentir, de disfrutar. ¿En la preparatoria ya estarán listos? No, no necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque están sufriendo también una serie, si ya no de transformaciones de la puerta, pensando en que ya terminaron su desarrollo físico, están explorando y descubriendo otras cosas del mundo, un poco de mayor independencia de movilidad, de relacionarse en la amistad, hay muchas cosas más por hacer, ¿no? que iniciar la vida sexual. Sin embargo, bueno, no hay un momento ideal, no hay un momento prescrito en qué momento iniciar la vida sexual. Tiene que ver con las creencias, tiene que ver con los usos y costumbres del entorno, tiene que ver con las transmisiones y convicciones de cada familia. Y eso es respetable, ¿no? Hay familias en que
es muy normalizado iniciar la vida sexual en la secundaria porque ya se tienen que preparar para la vida adulta, ¿no? Lo decía yo hace muy al inicio, ¿no? Es real que hay en contextos en que los chicos y chicas ya no van a la secundaria, ¿no? Empiezan a insertarse en el ámbito laboral, empiezan con el novio y la novia y se los roban y inician la vida sexual, ¿no? Y no sería válido juzgar estos estilos de vida. Son estilos de vida. Hay una gran diversidad en ello. Sin embargo, bueno, pensado en un contexto urbano, pues, ¿qué es lo que aspiran generalmente en una cultura así? Pues que los chicos vayan a la universidad, que consigan un buen trabajo, que tengan las mejores condiciones físico-materiales y emocionales para pues poder después dar cabida a un nuevo ser, ¿no? Yo lo decía hace un momento, independencia física, económica y emocional serán las condiciones óptimas para poder traer a alguien a este mundo, ¿no? Pero bueno, los niños no llegan en las condiciones ideales, llegan cuando tienen que llegar y eso, pues prácticamente esa es una realidad, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué es, qué proceso se da también durante la adolescencia? Pues el desarrollo de la identidad sexual, ¿no? Es cuando muchos chicos y chicas descubren si les gustan los hombres, si les gustan las mujeres, si les gustan ambos, ¿no? Esto se llama identidad sexual. Por eso decía yo, imagínense un chico de secundaria que todavía no tiene ni clara su identidad sexual, empieza a tener relaciones sexuales, termina embarazando o se termina embarazando y resulta que realmente no le gusta con una chica estar con un varón o un varón no le gusta realmente estar con una chica y está en esta situación de que ya van a tener un bebé, pues todavía no hay una buena constitución de sí mismo, ¿no? Como para ni siquiera cuidar de sí, cuidar de otro y ni siquiera saber quién es. Y sexualmente ni siquiera bien la identidad, ¿no? Bien desarrollada. ¿Por qué digo esto? Si bien hay personas que desde toda su vida, desde el inicio de su vida, dicen siempre me han gustado los hombres, siempre me han gustado las mujeres, y tienen una identidad sexual muy definida, hay otros que no. Hay, yo en la experiencia que he tenido en mi propia labor, he conocido muchas historias de vida de jóvenes que efectivamente terminan de definir su identidad sexual en estas edades, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver ya sea con la bisexualidad o con la homosexualidad. La heterosexualidad, en tanto que nuestra sociedad está muy normalizada y que es casi que lo esperable de cualquier persona, no está muy cuestionada. Y la gente simplemente lo toma como pues soy mujer, me gustan los hombres, ¿no? Y nunca se lo cuestiona y nunca se genera ninguna situación, ninguna pregunta durante la adolescencia. La situación es cuando a mí, siendo varón, toda la vida me han dicho que me deben gustar las niñas y llego a la adolescencia y en vez de sentirme atraído por las mujeres, me siento atraído por los hombres. Igual las mujeres, ¿no? O sea, a mí siempre me han dicho como mujer que me deben gustar los varones y llego a la adolescencia y resulta que me siento muy atraída por las mujeres. Y viene a veces un gran periodo de confusión, ¿no? De mucha confusión sexual, ¿no? No sé quién soy, no sé si de veras esto que siento es lo que soy, de mucho rechazo porque nuestra cultura rechaza mucho la homosexualidad o la bisexualidad. Y digo nuestra cultura porque ha habido mucho en la historia que esto no ha sido así, ¿no? A veces pensamos que siempre la heterosexualidad ha imperado en la sexualidad humana y no es cierto. Ha habido momentos y culturas en los que se ha permitido la homosexualidad o incluso que era de lo más naturalizado, ¿no? O la bisexualidad. Entonces, realmente esta cuestión o este tema de la identidad sexual yo sé que pues, es muy polémico para nuestro tiempo y nuestra época y todavía se tiene mucho en nuestra cultura esta idea de si la homosexualidad y la bisexualidad son perversiones y son cosas malas y son desviaciones del comportamiento. Lo que nos enseña la psicología y el desarrollo humano a la fecha de hoy no es ninguna desviación, no es una enfermedad, son preferencias. Y para explicarlo de una forma muy simple, la preferencia sexual es como tratar de explicar por qué a alguien le puede encantar el mango
y a quien no le gusta el mango. Hay a quien le gusta el aguacate y hay a quien no le gusta el aguacate. Hay a quien le gusta el chocolate, hay a quien no le gusta el chocolate. Y al que no le gusta el mango es una mala persona. Al que no le gusta el chocolate es una mala persona. Al que no le gusta el aguacate es una mala persona. ¿Juzgamos a una persona por ello? Creo que no. Y la sexualidad, más allá de los mitos y tabús alrededor de ella, no es algo diferente a esto. Simplemente es un gusto, es una preferencia. Y muchas veces, a mí, por más que yo, si no me gusta el mango, por más que quiera que me guste el mango, pues no me gusta, ¿no? O por más que quiera que me guste el aguacate, pues no me gusta y hasta daño me hace, ¿no? Entonces creo que va un tanto por allí, ¿no? Pero sí es importante, pues también considerar esta cuestión luego de las modas, ¿eh? De repente pareciera que ser homosexual es una moda y tampoco va por ahí el asunto, ¿no? Los adolescentes están en esta etapa de tener que definir una propia identidad sexual, una preferencia sexual, pero no es algo que sea una moda, ¿no? Es finalmente una forma de vivir la vida. Factores de riesgo en el ejercicio de la sexualidad, pues lo sabemos perfectamente, tiene que ver con un embarazo temprano, y cuando no se tienen las condiciones pues adecuadas y óptimas para poder hacerse cargo de otra persona, y las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Son como los dos riesgos mayores que se enfrentan los adolescentes en el ejercicio de su sexualidad. Nuestro estado de Querétaro, es el estado número 1 a nivel nacional en embarazo adolescente. Eso es una realidad de nuestro contexto, ¿no? Y obviamente un embarazo adolescente pone en riesgo la supervivencia del bebé y de la mamá, porque ese cuerpo no está físicamente del todo desarrollado todavía para tener una vida. ¿En qué momento o cuál es el mejor momento físicamente hablando para que una mujer tenga un bebé? De los 20 a los 35 años, sin problema. Antes de esa edad, embarazo de alto riesgo. Después de los 35, embarazo de alto riesgo. Y bueno, las enfermedades de transmisión sexual. Cada vez, claro que se han hecho campañas, igual en nuestro país, ¿no? Para el uso de anticonceptivos, obviamente el preservativo, que sirve como barrera. Está obviamente la píldora anticonceptiva, los parches, las inyecciones. Pero pensemos cuántas chicas que inician su vida sexual en la edad secundaria pueden tener acceso a los anticonceptivos, ¿no? O chicas o chicos. Muchos de ellos no. Y entonces inician una vida sexual poniéndose en riesgo, ¿no? de los embarazos y de las enfermedades. Igual los chicos, chicas en preparatoria. Muchas veces en las campañas que se hacen en semanas de salud o así, les llegan a obsequiar preservativos, ¿no? Que es una posibilidad de evitar un embarazo y también una posibilidad de evitar enfermedades de transmisión sexual. Cuando se tiene un poquito más de acceso a los anticonceptivos y de píldora, inyecciones, parches, hasta que se está en la vida universitaria. Esa es una realidad, lo que sería ya en la juventud, que sería tema de nuestro siguiente capítulo. Bueno, finalmente quiero hablar pues de las transformaciones del cerebro y que nos podrían dar un poquito la explicación de ciertos comportamientos que observamos en los adolescentes. Sobre todo estos comportamientos que tienen que ver con la impulsividad, ¿no? Y entonces, bueno, ¿a qué debemos a que los adolescentes sean impulsivos? Pues que todavía el cerebro está en desarrollo, ¿no? ¿Qué área es de las últimas en desarrollarse en nuestro cerebro? La prefrontal. Y el córtex frontal es el que se va a encargar de la parte pues, más racional, de la toma de decisiones, de la planificación, ¿no? Y bueno, antes de que esta región del cerebro se desarrolle, pues lo que está privando un poco en la organización del comportamiento y de las emociones están localizados en la amígdala. Entonces, pues generalmente esto lleva a que los adolescentes sean más impulsivos, vivan como hasta las emociones de forma más intensa. Hay una gran actividad en el cerebro del adolescente. El cerebro del adolescente es maravilloso. Sufre unas transformaciones increíbles. Hay bastante actividad sináptica, hay picos de actividad bien importantes y bien interesantes en el cerebro de los adolescentes.
pero este es un cerebro en desarrollo, ¿no? Sabemos hoy día que el cerebro humano se termina de desarrollar hasta los 21 años. Bueno, chicos, pues con esto cierro este video para no hacerlo más extenso. Espero sigan cuidándose mucho, espero que estén muy bien ustedes y sus familias. Los saludo en la distancia y nos vemos pronto.